Clave genética número 61. Siddhi, santidad. Don, inspiración. Sombra, psicosis. El Santa Santorum. Par programado, clave genética 62. Anillo codónico, el anillo de Gaia. Claves 19, 60 y 61. Fisiología, glándula pineal. Aminoácido, isoleucina. La sombra de la clave genética 61. Psicosis. La presión de ¿por qué? En un diccionario estándar, la definición de psicosis podría ser cualquier tipo de defección o enajenación mental. La psicosis, que generalmente es considerada como una afección mental basada en un problema químico, se asocia con el pensamiento desorganizado y las creencias ilusorias. Quizás su clave distintiva es que el individuo está tan afectado que a menudo no es consciente de su aflicción. Hay grados de psicosis que van desde manifestaciones suaves a manifestaciones agudas. Los psicóticos reconocidos son los que sufren las formas más agudas. Seres humanos que son incapaces de funcionar en sociedad sin poner en peligro a otros o a ellos mismos. Sin embargo, lo que la sombra 61 nos mostrará es que la psicosis, que incluye la pérdida de contacto con la realidad, es el escenario consciente de fondo para la mayoría de los seres humanos, incluidos aquellos que pretenden comprender la naturaleza de la propia enfermedad. Aún a riesgo de conmocionar a la comunidad psicológica, diría que la psicosis es el estado ordinario de la conciencia de masa de la humanidad en nuestro mundo actual. En la sombra 61, la verdadera naturaleza, en la medida en que se puede describir teniendo en cuenta la limitación de las palabras. En el Siddhi 61, la santidad, donde se percibe como vacío, o quizás, para expresarlo con más precisión, como espacio infinito. Sin embargo, la mente, tal y como la conocemos hoy, está enferma, y lo está por una sola razón, porque se busca a sí misma. A través de la ajustada puerta de la clave genética 61, penetra la gran pregunta en el mundo de los humanos, la pregunta de ¿por qué? Esta pregunta ¿por qué? Es de hecho una aberración causada por las limitaciones de nuestro nivel de conciencia actual. También esta cuestión ha forzado la dirección que ha tomado la humanidad durante siglos, en particular en los tiempos más recientes. Hay una tremenda presión en el cerebro humano por encontrar una respuesta a su pregunta, que continúa brotando desde los más profundos accesos a nuestro inconsciente. Tanto el hemisferio izquierdo como el derecho del cerebro forcejean para dar respuesta a esta pregunta, pero ambos están destinados a fallar sin remedio. El hemisferio derecho busca acabar con la presión a través de la religión, mientras que el izquierdo busca lo mismo a través de la ciencia. La clave para explicar nuestro fracaso a la hora de aligerar la presión se encuentra en su par programado, la sombra 62, el intelecto. La presión de la sombra 61 se fundamenta a nivel neurológico y químico en el intelecto humano, que es quien convierte primeramente la presión en una pregunta. Esta pareja de claves genéticas, la 61 y la 62, es un par muy místico. Hasta que no suceda el último salto cuántico evolutivo, el salto cuántico que impulsa la clave genética 55, permaneceremos en estado de psicosis. Nuestras mentes continuamente nos conducirán, consciente o inconscientemente, hacia la búsqueda de las respuestas a la pregunta, o a tratar de encontrar el modo de liberarnos de la presión que hay tras la pregunta. El arco de la evolución humana en los tiempos modernos se ha alimentado de esta cuestión, por lo que es fácil descubrir qué noble propósito sirve, y aún así provoca un conflicto profundo que nos impide experimentar la realidad tal y como es. Como sucede con los estados psicóticos, nosotros no somos conscientes de nuestra propia psicosis. Incluso esa gente sensitiva que se da cuenta y puede ver una inevitable diapositiva humana en autodestrucción está presa del mismo conflicto. El conflicto es que tú no puedes arreglar la psicosis desde la psicosis. Las antiguas civilizaciones llamaban a este manto perceptivo arrojado sobre el mundo el Maya, la gran ilusión. El tema de la verdadera naturaleza de la realidad tiene solo que ver con la frecuencia, de la misma manera que todo el trabajo de las 64 claves genéticas tiene que ver con la frecuencia. Solo cuando la frecuencia que atraviesa tu código genético alcance el nivel suficiente, podrás comenzar a percibir la realidad, o en palabras del famoso William Blake, si las puertas de la percepción se desempolvaran, todo parecería lo que es, infinito.
Esta frase demuestra el cambio de percepción que se produce entre las claves genéticas 61 y 62 al nivel de frecuencia del don. En los niveles superiores, la realidad se experimenta en todo su infinito esplendor. Sin embargo, en el nivel de frecuencia de la conciencia de masa de hoy, la sombra 61 prevalece y la humanidad se reduce a ser una simple víctima de la presión de esta sombra. No haremos nada ni creeremos en nada o en nadie que prometa aligerarnos de esta sombra. Esta es la razón por la que la religión, que nos promete alivio de la presión mental, es uno de los más grandes negocios en nuestro planeta. El problema de la religión no se origina por lo general en sus fundadores. Normalmente se trata de seres especiales que han alcanzado las frecuencias superiores en el pasado y que hablan directamente desde esa realidad sídica. Pero la sombra 61 tiene una sola gran falla, la adoración. Cuando adoras a otro te sitúas por debajo de él y por lo tanto en una posición de víctima. Además, garantizas que tu frecuencia mantenga ese bajo nivel y por ello terminarás seriamente deteriorado. Lo que se necesita comprender es dónde está la diferencia entre adoración y devoción. La devoción contiene la semilla de la disolución individual, mientras que la adoración requiere una dualidad básica entre tú y tu Dios. El único modo de aligerar la presión de la sombra 61 es dar un paso hacia el centro de la propia presión, en vez de estar constantemente evitándola. Pero la presión de la sombra 61 es verdaderamente aterradora para el intelecto humano, ya que ha creado un intrincado constructo mental alrededor de sí mismo al intelecto por completo, y es bastante posible que induzca un estado agudo de psicosis en el que te verás sometido a una crisis o desafío espiritual y o mental. Para que este delicado proceso de destrucción suceda de forma segura, la persona tiene que pasar por un periodo orgánico preparatorio en el que la percepción del intelecto humano y su falsa realidad se vaya aflojando progresivamente. Este es exactamente el proceso al que nos referimos en el don 61, la inspiración. La presión de la sombra 61 también alimenta la mente científica. Por lo tanto, la mente científica también está configurada para fracasar, con el fin de proporcionar un escape de la presión. Porque la pregunta ¿por qué? Es una pregunta retórica sin respuesta. La lógica es un sistema de circuitos cerrado de pensamiento, un concepto que se puede entender con la clave genética 63. Dado que la lógica conduce siempre a un callejón sin salida, sencillamente no puede aportar una respuesta a la pregunta. La ciencia tampoco puede contestar verdaderamente la pregunta ¿cómo?, porque cómo no es más que una derivación de por qué. Ni el pensamiento científico más avanzado en física cuántica puede encontrar respuestas en el dominio de la lógica. Y por lo tanto la lógica tiene que falsear sus propias leyes, inventando dimensiones que no se pueden ver o probar. Hoy estamos siendo testigos de los últimos y desesperados lances del intelecto mientras intenta comprender una cuestión que no se puede comprender intelectualmente. Por último, como veremos, la pregunta solo tiene respuesta cuando se ha hecho una con la conciencia, que es el punto en el que paradójicamente se disuelve. Naturaleza represiva, desencantada. El desencanto ocurre cuando uno se sale de la presión de la sombra 61. La represión de la pregunta sobre el verdadero origen de uno mismo conduce directamente al comportamiento imitativo y conformista. El desencantamiento es una forma interna de abandono que suele tener su base en el condicionamiento de nuestra infancia. Nos escondemos de nuestra propia pregunta porque nos aterroriza. La pregunta interna nos asusta porque si la seguimos tendremos que romper con todo lo que nos resulta cómodo. Tendremos que emprender una búsqueda personal que nos sacará del status quo. Es más, la pregunta interna es una senda peligrosa por la que solo uno mismo puede transitar. Con la refracción de la naturaleza represiva, la gente sigue la ruta tradicional, ya sea en la educación, en la religión o en la ciencia. Sin embargo, en lo más profundo de ellos mismos, la pregunta permanece y el desencanto se convierte en su verdadero estado interior. No importa todo lo que ambicionen, cuánto ganen o el éxito que tengan, lo cierto es que en su foro interno permanecen insatisfechos y sin paz. Naturaleza reactiva, fanática. La naturaleza humana reactiva se vuelve obsesiva con la pregunta que llega por la sombra 61. En vez de pasarle el guante al don 61, estas personas se convierten
en estatuas de hielo y se quedan atrapadas en una sola respuesta a su pregunta interna. Tales personas encuentran un lugar seguro y cómodo en la estructura, líder, credo o dirección a la que se hayan adherido. Lo que hacen es colocar una respuesta intelectual sobre la pregunta y construir su realidad alrededor de ella. Al mantener con rigidez su respuesta, también tienen que vérselas con el dilema psicótico de haber encontrado la única y verdadera respuesta a la gran pregunta de la existencia. Se convierten en fanáticos de sus descubrimientos y a menudo se vuelven algo así como misioneros que los propagan por el mundo. Bajo la superficie de cada naturaleza reactiva hay un pozo de inseguridad que burbujea en la superficie en forma de ira. Esta ira los protege de tener que lidiar con la verdadera cuestión de su interior. El don de la clave genética 61. Inspiración. Dios, expresión. La inspiración es lo que sucede cuando paras de adorar a Dios y comienzas a convertirte en Dios. El don 61, la inspiración, puede parecer un atributo bastante común, pero la realidad de este don está muy lejos de ser cómodo. La inspiración se refiere a un proceso que es muy diferente de la comprensión general de este término. La palabra inspiración deriva del indoeuropeo, concretamente de la palabra que se utiliza para el aliento y que se relaciona con el término latino spiritus, que también significa aliento. El proceso de inspiración es una liberación gradual de tu hálito interior, gracias a la fabricación de tu realidad y su proyección en el mundo. A pesar de sus maravillosas manifestaciones creativas en el mundo, la inspiración incluye un fuerte desmantelamiento de las realidades interiores que hemos construido con nuestras mentes. La inspiración comienza cuando te sitúas directamente en la línea de fuego de la cuestión que permanece en el interior de cada ser humano. El antiguo hexagrama 61 chino correspondiente se llama la verdad interior, y su símbolo pictográfico representa lo que está escondido dentro de nosotros. El camino de la inspiración a menudo comienza en forma de cuestión externa, mientras estás buscando respuestas en el mundo exterior a través de sistemas, maestros o disciplinas. Al comienzo, la inspiración llega en forma de flashes en los que percibes fugaz y condensadamente la naturaleza de la realidad. A veces, la verdad interior se revela durante largos periodos. Experiencias tan rompedoras y poderosas a menudo alteran el destino de una persona. Lo que distingue la inspiración de otras experiencias elevadas es que después de la inspiración permaneces alterado de forma constante. Un efímero flash de verdadera inspiración puede cambiar el modo de operar de tu conciencia. Gracias a la inspiración, estás preparado para una experiencia aún más grande que ni siquiera puedes imaginar. El camino a través del don 61 es necesariamente un camino muy creativo, ya que la verdadera inspiración destruye cualquier aspecto de tu engaño interior y por lo tanto libera una gran fuente de energía que estaba atrapada en tu cuerpo y en tu vida. Dicha energía busca naturalmente un enlace con la creatividad. La creatividad es el único don y el más importante para sacar a la humanidad de su estado de psicosis masivo. Puede desbloquear las fuerzas latentes de inspiración dentro de ti, empujándote a dejar el estado de victimización. La inspiración y la creatividad, sin embargo, mantienen sus retos. El más importante para los seres humanos es la paciencia. La inspiración no se puede ni forzar ni predecir. Llega cuando llega y se queda lo que se queda. Entre estados inspiradores podrías acabar deprimido o desalentado. Sin embargo, a una cierta frecuencia, alcanzas un nivel estable y a ese nivel la propia inspiración te da energía suficiente como para sostener el estado superior. Una vez más, la clave está en alguna forma de proceso creativo. Por su propia naturaleza, el don de la inspiración es espiritual, porque sirve para desalojar la bodega de tus constructos mentales, abriendo y expandiendo tu capacidad para amar. Juntamente con el don 61, el don 62, la precisión, permite expresarse a la experiencia sin palabras de la inspiración en un lenguaje que otros puedan comprender. El don de la precisión tiende a articular el misterio de la vida con gran inteligencia, belleza y economía. Uno de los distintivos del don 61 en acción es la originalidad de su expresión y el flujo interminable de su actividad en el mundo. En el interior de una persona que atraviesa un proceso de este tipo
ocurre algo extraordinario. La realidad lo sostiene y al mismo tiempo saben que se está escapando. Muchas personas no son capaces de soltar durante estos estados y aferrarse a las formas que ya han comenzado a crear en el mundo. Los que pueden liberarse continuamente de las definiciones de su realidad pueden comenzar a entrar en una esfera más exclusiva. Entran en una corriente de conciencia en la que la inspiración comienza a aniquilar su mente inferior. En ese punto podría parecer que un ser superior está, de alguna manera, tomando el control de su vida. Puede que no lo sepas, pero te estás aproximando a la puerta que guarda el mayor secreto de la humanidad, la puerta de lo divino. Una de las mayores afirmaciones que se han hecho nunca en lo que se refiere a la naturaleza de la divinidad es el axioma místico Dios es presión. Esta revelación describe el proceso por el que la verdad interior oculta en los seres humanos se desvela. Tú eres una máquina de presión. En lo profundo de tu cuerpo, la presión del misterio de tu ser late en el corazón de cada simple molécula de ADN vivo. En su correspondiente anillo codónico, el anillo de Gaia, la clave genética 61 representa un misterio escondido en cada unidad de materia del universo. Este misterio es el misterio de la conciencia de Cristo, esa quinta esencia de luz interior que mantiene todas las cosas unidas. El proceso evolutivo creativo revela gradualmente esa luz interior. Gracias al anillo de Gaia podemos observar cómo nuestro ecosistema, la diversidad viviente que respira del planeta azul verdoso y todas sus formas de vida, está destinado a descubrir su propia verdad interior como una sola entidad. Este anillo codónico muestra la evolución como una fuerza que se desvela desde nuestro interior. Para descifrar sus secretos tenemos que mirar hacia adentro. El CD de la clave genética 61, Santidad, entrar en lo desconocido. Al llegar al CD 61 nos aproximamos al gran misterio, el misterio de la vida misma. La inspiración que brota de lo superior y que alcanza el don 61 es una corriente de chispas provenientes de la gran transformación que sucede en cada ser humano que se acerca a la puerta interna. Como hemos visto, las manifestaciones de la inspiración son irrelevantes para el verdaderamente inspirado. Estas manifestaciones no son más que el millón de colores de la experiencia en sí misma, y como tales son maravillosas para los testigos externos del proceso. Tarde o temprano, sin embargo, la inspiración llega a su fin. El proceso se agota en sí mismo y expulsa todas las identidades místicas contenidas en tu ADN. Conforme penetras en el campo del CD61, un enorme y significativo silencio desciende y toda tu actividad mental cesa abruptamente. Aquí es donde reside la verdad interna. En las tradiciones míticas de Occidente, ese lugar se conoce con varios nombres: el Arca de la Alianza, el Castillo del Grial, el Sancta Sanctorum, el Palacio Celestial. En Oriente se describe generalmente como un estado de iluminación, nirvana o samadhi, entre otros nombres. Pero el CD61 no es ni un lugar ni un estado, sino la experiencia interior de santidad, de ser uno con lo divino. En este CD la verdadera realidad aparece ante nuestros ojos. La presión que crea la psicosis masiva de la humanidad no se encamina ya hacia el cerebro humano, que lo rechaza, y redirige hacia el plexo solar, que aloja un sistema mucho más avanzado de conciencia. Una vez que la presión de la conciencia abandona el cerebro, la cuestión de por qué cesa por fin, y con ella todas las demás preguntas de cómo y quién también desaparecen. Sin embargo, la presión tiene que dirigirse a otro lugar, y eso es justo lo que hace. Por medio del centro del plexo solar, viaja a todas las partes. Gracias a las constantes vibraciones de las frecuencias de onda que emergen del plexo solar, la conciencia supera el cuerpo y alcanza cada esquina remota del universo. De pronto te sientes a la vez completamente vacío y totalmente lleno. La experiencia de santidad es, paradójicamente, una experiencia sin experimentador, y es uno de los misterios más grandes de la evolución. Una vez que has comenzado, no tiene fin, y hay que diferenciarla de otras experiencias místicas o estados visionarios elevados. Tales estados suceden en los picos más altos del don 61. Un ser humano en el que se haya revelado el CD61 no es más que un vehículo que manifiesta la pura conciencia universal. Este estado de santidad es la naturaleza subyacente de la realidad. Por lo tanto, hasta que no llegues a descansar en él,
estarás siempre dormido. Para aquellos que estamos fuera de ese estado de realización, una persona así nos parece un dios. Ellos se mecen al ritmo de la divinidad y destilan la extraña esencia sobrenatural a la que los seres humanos se refieren como santidad. Emiten una frecuencia de una disponibilidad tal y al mismo tiempo de tanto poder que los encontramos irresistibles o terroríficos según el caso. Ellos son los que nosotros en nuestra psicosis deificamos y adoramos. Lo hacemos en nuestro detrimento porque la única razón por la que una presencia de ese calibre está en nosotros es para demostrarnos la divinidad interior de cada ser humano. Para que uno de nosotros alcance la realización de su divinidad inherente, todo lo que necesita hacer es contemplar a otro que ya haya alcanzado esta verdad interior. Un ser con el CID-61 activo no distingue ya entre tú y él o ella. Gracias a que ese estado de conciencia siempre ha existido y siempre existirá en cada aspecto del universo, una persona así no puede ayudarte en ningún sentido. Son simplemente espejos de tu propia divinidad inherente. Por eso estar en la presencia del CID-61 no garantiza nada, y en algunos aspectos incluso puede traer más confusión. Lo que realmente tiene que darse es la comprensión interior, profunda, de que estás dormido. Entendimiento que facilitan enormemente este tipo de espejos. Sin embargo, permanecer delante de ese prototipo conduce frecuentemente a la adoración del espejo, lo que te impide tu propia realización. Esta es la razón por la que los budistas, por ejemplo, dicen que si encuentras a Buda en tu camino, debes matarlo. El CID-61 tiene que ver con vivir tu vida sin respuestas, simplemente convirtiéndote en el misterio que eres. Solo cuando todas las respuestas desaparezcan, la verdad interior despuntará. Si hay un CID que niega todas las palabras, descripciones y respuestas, este es el 61. La vida es un misterio. La iluminación es un misterio. La verdad interior es un misterio. No importa lo que hagas para intentar resolver el misterio, nunca te vas a acercar a la solución. No hay ninguna actitud que puedas adoptar en respuesta a ese misterio, ya que todo este tipo de cosas no son más que sutiles intentos de resolver la pregunta. Simplemente se trata de darse cuenta de que no sabes absolutamente nada, y esta profunda revelación solo puede suceder a su debido tiempo y a su manera. En la actual fase evolutiva de la humanidad, el CID-61 solo puede provocar enfurecimiento. Es mucho mejor que nos olvidemos totalmente de él y pongamos nuestra atención en el nivel del don, en el que nuestra mente por lo menos tiene algo que hacer y algo hacia lo que dirigirse. Una vez que hayas limpiado tu psicosis mental, es solo cuestión de tiempo que el CID también llegue. Los vehículos que encarnamos en la actualidad están muy limitados en lo que se refiere al sistema operativo de conciencia, lo que favorece el desarrollo de la mente. Por lo tanto, debemos respetar la fase evolutiva que estamos atravesando y disfrutar de la tarea que tenemos por delante. El CID-61 es una cuestión de suerte en este estadio. Si se muta el vehículo en el que estás montado, entonces has tenido suerte. Sin embargo, en el futuro las cosas serán diferentes, pues el CID-61 se hará más corriente en los próximos siglos, ya que la humanidad está en el proceso de dar un salto cuántico. Los niños que comiencen a llegar a este planeta portarán este CID de la santidad en sus huesos y lo irradiarán por cada uno de sus poros para compartirlo en el mundo. Serán la viva encarnación del misterio de la vida, el potencial de la vida hecho carne. Con ellos volverá el equilibrio al mundo, hasta el punto de que veremos el final de la búsqueda turbulenta de la mente por alcanzar la respuesta final. Porque al final de todo, la respuesta somos nosotros mismos.